Bienvenido, Samuel. Bueno, buenas noches. Me alegra mucho estar acá. Vamos a ser lo más breves posible para que tengan información lo más sucinta. Hace algún tiempo escribí este libro que se llama La amenaza de la ideología de género. Son 3 libros, este es el primero. Muchísimos de nosotros hemos escuchado hablar de ideología de género. Más o menos hace unos 5 o 6 años fue como el boom de ese tema. Mucha gente, inclusive puede haber aquí algunos de ellos, están en conferencias sobre ideología de género. Vamos a hablar de ideología de género con una visión un poco distinta de lo que tal vez ustedes han escuchado hasta ahora. No difiere, digamos, ni controvierte lo que tal vez han oído, pero sí lo complementa porque hemos hecho algunos descubrimientos teóricos, por decirlo en esos términos, para beneficio de la preservación de la civilización occidental que viene siendo tan golpeada. Porque, aunque hemos conocido sobre ideología de género, el avance de la ideología de género no ha parado, al contrario, se ha profundizado. Entonces, como que nos aclimatamos, decimos en Colombia, no sé si se nota mi acento, soy colombiano. ¿Se nota el acento o no? En Chihuahua me dijeron que hablaba como galán de telenovela colombiana. Entonces dije, bueno, voy a hablar como en las novelas, ¿no? Y pues entonces, ¿qué papito bien o no? Me dijeron, no, mejor así, no, hable como habla usted. Bueno, entonces, se nos borró la pantalla, ¿qué pasaría? ¿Sigue? ¿Sigue? Bueno, ese es el libro. Entonces, resulta que una teórica LGBT dijo que el sujeto de la revolución marxista había mutado del proletariado al través. Nosotros estamos diciendo, ¿qué significa eso? Que hay un sujeto sobre el cual en la sociedad debe haber muchas reivindicaciones, ¿no? En este caso, en el marxismo clásico era el proletariado, pero con base en eso el comunismo incendió fábricas, asesinó reyes, por ejemplo en la Revolución Rusa, asesinaron al rey, su familia, acabaron con las instituciones, todo en nombre de el sujeto de la revolución, que era el proletariado. Yo digo que hay un sujeto de la persecución también. Es decir, los nazis, ¿a quién persiguieron? ¿A quién? A los judíos, lo hemos visto en la historia, en las películas, etcétera. Pero perseguían a los judíos porque eran la encarnación de la burguesía, de lo que se asumía como las personas que tienen las fábricas, el capital, etcétera. En el caso actual, hay una mutación del sujeto de la persecución, del proletariado encarnado en el judío al proletariado encarnado en el heterosexual. ¿Qué significa eso? Ustedes no se han dado cuenta que ustedes van a hablar en algún colegio en contra de la ideología de género, a decir que no quiere que le enseñen eso a sus hijos, que usted no quiere que eso lo vivan en el trabajo o en las clases suyas en la universidad, y hay una presión que le dice, cállese, no diga nada, cuidado, lo van a echar de su trabajo, no diga nada. Hay una presión mediática, estatal, normativa en el sistema sanitario, en el sistema judicial, en todos los sistemas. Eso se transversalizó. Y todo va en contra del heterosexual. ¿Han notado esa presión o no? ¿Se nota o no? Eso no nos lo dijeron los amigos que hablan de ideología de género desde hace algunos años. Es decir, no nos hablaron de que había un sujeto de la persecución, como lo hubo en la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se reía del fenómeno antisemita, se reían. O sea, digamos, hablando de los 30, 33, 34, cuando Hitler empezó con el tema antisemita, la gente se reía de eso, ¿no? O sea, no van a perseguir judíos, no, eso es un chiste, ¿no? Eso no va a pasar nunca. Ahora nosotros estamos diciendo hay una persecución contra el heterosexual. ¿Y el heterosexual en qué sentido? En todos. Se persigue la masculinidad del hombre, la feminidad de la mujer y el fruto de la unión de los dos, con el tema que mencionó Sara ahora en la conferencia, el aborto. Es decir,
A los hombres los quieren afeminar, a las mujeres las quieren masculinizar y al niño lo quieren asesinar. ¿Han notado eso o no? El sujeto de la persecución mutó del judío al heterosexual. Ese es uno de mis aportes a este debate de las ideas en el mundo. Es un aporte único, es decir, esto lo sacamos fruto de esta investigación y vamos a hablar sobre esto en esta conversación que vamos a tener porque lo vamos a hacer conversadito, ¿les parece? Sigamos. Entonces, fruto de todas estas ideas, hubo una ruptura del concepto de identidad, se generó una política del resentimiento, los nazis tuvieron una mejor comprensión del alma humana, mientras que el marxismo fue economicista, es decir, materialista. Los nazis generaron que toda una nación se convirtiera en una máquina de asesinar por cuenta del resentimiento. Ustedes no se dan cuenta que hay una proliferación hoy en día del resentimiento. Hay resentimiento no solamente entre padres e hijos, sino si yo me quiero autopercibir Rapunzel, todo el mundo tiene que asumir que yo soy Rapunzel, si no, me resiente. ¿Ustedes conocen a Rapunzel? Yo soy exactamente igual a Rapunzel. Acá, en nuestro contexto, digamos que hay una sonrisa porque se cae de peso, que soy el opuesto natural a Rapunzel, ¿sí? Pero yo voy al gobierno, llámese federal, llámese nacional, y a usted le obligan, inclusive los medios de comunicación, a que usted determine que yo soy Rapunzel. ¿Se han fijado en eso o no? Exactamente. Y la estrategia de victimizarse y criminalizar. Hitler criminalizó a los judíos, digamos, eran unos gusanos, decían literalmente, que iban a acabar con Alemania y en nombre de eso incendió a una Alemania que se convirtió, como decía hace unos minutos, en una máquina de asesinar. ¿Qué pasa en este momento? ¿Quién es el criminal? El heterosexual. Es el persecutor. Y como es el persecutor, a él hay que dirigirnos. Porque él no nos permite autodeterminarnos, autodefinirnos. Victimizarse y criminalizar, exactamente igual a lo que hicieron los nazis. Con un agravante, y es que a nosotros no solamente no nos criminalizan, sino nos patologizan. Es decir, por ejemplo, la palabrilla homofobia. Usted no solamente es un criminal, sino que además está enfermo. Tiene una fobia hacia nosotros. Usted necesita un psiquiatra, un psicólogo, pastillas o cárcel. Y todavía no nos hemos dado cuenta. Es decir, todavía, aunque escuchamos estas cosas, miramos por otro lado. Llega la noche, después de esta conferencia, prendemos el televisor, está Betty la Fea y se nos olvidó Samuel Ángel. Betty la Fea, el cartel de los sapos, el padre, todo eso, y a uno se le olvida, no, estas noticias están tan complicadas que más bien Netflix. Y en Netflix está Sex Education, está en MTV Acapulco Show de aquí mexicano, Made in México. Es niños contra niños, jóvenes contra jóvenes, todos contra todos y se nos olvida eso. Digamos, ¿sigue? Entonces, de manera colateral, esta publicación muestra que los nazis son de izquierda. A nosotros nos han dicho por años, por décadas, que es la ultraderecha y que si usted tiene la familia, usted es un nazi. ¿Sí le han dicho o no? Si no le han dicho eso, le han dicho que es un fascista. Si no le han dicho eso, le dicen que es un medieval, que es un anticuado, que usted vive en las cavernas, que usted es un bruto. ¿Y quién les dice eso? Muchas veces el niño, la niña de la casa, que usted metió a la mejor universidad, allá le cambiaron el chip, llega a la casa a decirle eso y usted no tiene argumentos para defenderse. Les dice, mejor me arrincono en la cocina porque no tengo nada que decir acá. Los nazis son socialistas, decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que ellos eran los verdaderos socialistas de Europa. Eso no se lo dice a uno la izquierda. Y también los partidos de derecha apostatan temerosos de decir que lo son, porque Stalin se encargó, después de ser socio de Hitler, para dividirse de Polonia,
tirarle, como decimos en Colombia, toda la caneca de la basura encima a Hitler para decir que ellos estaban en el extremo opuesto de los comunistas y que por estar en el extremo opuesto eran derechos. Fruto de eso, hoy los partidos que deberían defender nuestras vidas se aterran de decir que son de derecha. Hoy se popularizó decir que somos de centro, y en el centro cabe toda la izquierda, caben todos los que les da miedo decir que son de derecha, que defienden la familia. Y muchas veces hasta nosotros, ¿no? Salimos de estas conferencias y a uno saliendo porque nos aterraron, nos dicen que si defendemos la familia somos nazis, una estrategia perversa de propaganda. Para eso el lenguaje es fundamental, la programación, la persecución. La izquierda es fascista, totalitaria y criminal. La ideología de género no es un fin, sino un medio de lo que viene, la dominación total. Y ahí viene otro de los aportes nuestros. Nosotros nos aterramos con la ideología de género porque de una se nos viene a la mente la homosexualización de nuestros niños y nuestros jóvenes, y eso está muy mal, por supuesto. Pero nos quedamos ahí cuando la ideología de género es solo un medio para algo más. Convertir al ser humano en arcilla, en plastilina, susceptible de ser dominado, donde pierde no solamente la identidad sexual, sino la identidad morfológica, histórica, religiosa, todo tipo de identidad, en nombre de eso que llamamos la diversidad. Sigamos. Entonces, aquí me puedo mover hasta el atril para la cámara. Perfecto. Entonces, aquí, sigamos. Este libro, suena fuerte decirlo, pero después de que usted lo lea se va a dar cuenta que estamos corriendo un peligro infinito, porque vienen no solamente por, a veces hay un dicho que dicen, vienen por tus hijos, ¿te han escuchado? Vienen por tus hijos, entonces uno como que mira a ver dónde pone a los niños, y resulta que no, vienen por tus hijos, por ti, por tus propiedades, por tu patria, por todo, vienen por todo, y eso viene a velocidad esta ola, digamos. Entonces les voy a explicar un poco el contexto de esto, o sea, cómo resultamos en este problema, porque pareciera que alguien oprimió el botón de Jumanji y esto se puso patas arriba, ¿no? ¿Han visto Jumanji? O sea, como que uno dice, pero ¿a qué horas, no? O sea, aparecen orcos feministas de verde, aparecen los otros de colores, aparecen. Y uno, pero ¿esto qué pasó, no? Entonces resulta, para los que no alcancen a ver allá, yo les voy diciendo, en 1970 habían 35 democracias liberales en el mundo. Eso es hace muy poquito. Es decir, 35 países que vivían más o menos como hoy vive México. 35 nomás. En el 2000 ya habían 120, donde con la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, todo esto, hubo un gran crecimiento. Pasamos de 35 a 120. Eso hizo que estas democracias se volvieran como una forma predeterminada de gobierno como lo conocemos hoy. ¿Sigue? Entonces, hubo un gran crecimiento económico. Entre el 70 y el 2008 la producción mundial de bienes y servicios se cuadruplicó. El porcentaje de niños que morían antes de su quinto cumpleaños disminuyó del 22% en el 60 a menos del 5% en 2016. Si se dieron estos crecimientos económicos, la democracia liberal se expandió, ¿por qué estamos como estamos? Es decir, ¿por qué estamos hablando de estas ideologías, de esta cosa? Sí, económicamente estamos más o menos bien. En México, por ejemplo, se vive muy bien. No sé, en Guadalajara es la primera vez que visito Guadalajara. ¿Qué tal se vive en Guadalajara? ¿Más o menos bien o no? Eso más o menos bien, tranquilos. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Y en el mundo este crecimiento sigue. Entonces, las democracias liberales han sido buenas a la hora de proporcionar paz y prosperidad, pero estas sociedades seguras y ricas son el último hombre de Nietzsche. ¿A qué se refiere eso del último hombre de Nietzsche? Sigue. Se pasan también en la búsqueda interminable de la satisfacción en lo material, no tienen nada en su núcleo, ni metas, ni ideales más elevados por los que estén dispuestos a luchar y sacrificarse. Este tipo de vida no satisfará a todos. Nosotros vivimos muy bien
pero nuestra vida es muy distinta de las generaciones pasadas, es decir, las generaciones pasadas tuvieron que abrir trocha para pasar de una ciudad a la otra, tenían que subirse a los árboles a bajar las frutas. Hoy nosotros cogemos el celular y nos llega la comida de la casa, si queremos salir de acá pedimos un carro y nos llevan, o sea, fácil, ¿no? Facilísimo. Y eso ha hecho que en nuestras sociedades se inocule el último hombre de Nietzsche, es decir, alguien que no tiene metas, no le importa nada, ¿no? Muchos de nuestros bebés de la casa, ¿no? El bebé lo tenemos que cuidar en la casa, alimentar, el niño tiene 40 años, no tiene metas, estamos esperando a que él tome la decisión de su vida, está conflictuado, nene a los 45 todavía no sabe. ¿Sí? Eso pasa, ¿no? Pasa. Bajémosle la edad, 20, 25, pero pasa. ¿Sí o no? No los oigo, ¿sí o no? El que está allá en la foto soy yo. El pelo igualito, melena. El último hombre de Nietzsche. Yo era ese último hombre de Nietzsche. Tenemos 15, 16 años, pero ese era yo. Sigue. Ese soy yo después de varios pases de cocaína. Entonces, el último hombre de Nietzsche viene deformándose, ¿no? Se deforma la identidad. Sigue. Este soy yo después de una sobredosis de cocaína. Entonces, 15, 16, 17, destrozados, ¿no? Y todo fácil, ¿no? A mí me pagaron para no prestar el servicio militar, la mejor universidad. Fácil. Sigue. Entonces, a raíz de estas deformaciones de identidad, se empieza, llámese drogas, ideologías, fiesta, rumba, tequila, mariachis. Eso, cuando uno no está bien con los piecitos en la tierra, empieza a golpear la identidad. Hay muchos estudios sobre identidad que se están preguntando qué nos está pasando, porque están pasando cosas con ese último hombre de Nietzsche, ¿no? Viene repotenciándose los problemas de deformación de la persona. Sí. Entonces miremos estos casos. Por ejemplo, esta distorsión de la realidad. Un hombre se queda viudo porque a su mujer le actualizan el software. Se casó con un holograma. En Japón compró un holograma que tiene como una mujercilla ahí adentro. Le pagan a esa empresa para tener un certificado de matrimonio y como tienen que actualizarle el software al holograma, está asustado de perder a su esposo. Deformación de la realidad. Sigue. Una feminista se casó con ella misma y se separó a la semana porque era muy machista su pareja. Ella decidió divorciarse alegando maltrato psicológico por parte de ella misma. Esto, digamos, suelta la risa, pero en el mundo de afuera está avalado por los gobiernos, por las legislaciones, por los medios de comunicación, por los programas masivos, por las redes sociales, ¿no? Sigue. Este señor es un transhumano, se conectó aquí unas aletas electrónicas y entonces él dice que se está descubriendo, se está encontrando consigo mismo y con la naturaleza. Sigue. Ahí en ese videito aparece con sus aletas conectadas aquí al cerebro. Es de España, tiene 24 años y se define como transespecie, dice él, ¿no? No sé si los alcanzan a ver todos, más o menos. Listo, sigue. Una mujer se casa con una estación de tren y tiene sexo mental con ella. Entonces uno dice, no, pues esto es una locura, ¿no? ¿No? Esto es la legislación actual de nuestros países. Es decir, la legislación protege esto. Ustedes no han escuchado hablar del término libertad, se me fue el término. ¿Cómo? No. El libre desarrollo de la personalidad. ¿Han escuchado hablar de eso? Eso es esto. Entonces hay que dejar la libertad a la persona para su personalidad. Sí. Esto aquí no se alcanza a ver por la matica, bueno, menos mal, es un transexual, es una foto en Instagram de una publicación de él. En la parte de abajo tiene una bolsita
Lo que no le dicen a nuestros jovencitos, porque todos los medios de comunicación propagandean que las relaciones homosexuales son iguales, inclusive mejores que las heterosexuales, pero lo que no le dicen es que hay relaciones homosexuales donde los jovencitos quedan lisiados, se les revienta el ano, se tienen que conectar una bolsa al estómago para eliminar sus excrementos, eso se llama colostomía. Ahí está el señor con la colostomía, y en los medios, en sus redes, en Instagram, hay jovencitos que le escriben diciendo, ay, qué rico la colostomía, yo quiero hacerme la colostomía, explícanos nuevas prácticas de colostomía para hacerlo bien, tal. Entonces es la degeneración de la degeneración, ¿no? La degradación de la degradación, es decir, algo que sería digno de un psiquiátrico, pues convertido a base de propaganda en modelo, ¿no? Modelo de comportamiento. ¿Sigue? Entonces, ¿cómo llegamos a todo esto? Hay un libro que se llama Instrucciones para convertirse en fascista, de una socialista italiana que se llama Michela Murgia, que dice: el lenguaje es la infraestructura cultural más manipulable que conocemos. El lenguaje es la infraestructura cultural más manipulable que conocemos. Y continúa diciendo lo siguiente. Sigue. Oye, hola, devuélvete. ¿Por qué razón se deberían derrocar las instituciones si para obtener el control basta con cambiar el sentido de una palabra y ponerla en la boca de todos? En el marxismo clásico, en el nazismo clásico, derrocaban las instituciones, como decía en la Revolución Rusa, si tenían que acabar con las fábricas, incendiar, matar al rey, ahora lo hacen con lenguaje. ¿Cómo lo hacen? Cambiar el sentido de las palabras y ponerla en la boca de todos. Por ejemplo, LGBT. Nosotros hasta hace muy poco, los que tenemos algunos años, sabemos que LGBT de hace poquito, hace 10 años, por decir algo. ¿Y qué es LGBT? ¿Qué es? Por ejemplo, ¿qué es L? O sea, mujer homosexual. ¿Qué es G? Homosexual. ¿Qué es B? O sea, eventualmente homosexual. ¿Qué es C? O sea, que a veces se viste según su homosexualidad. O sea, estamos hablando de homosexuales, pero hemos caído en que cambiaron el sentido de una palabra, la pusieron en la boca de todos y con eso nos controlan. Porque nosotros mismos nos referimos a esas personas como LGBT. Dice un libro que se llama Foucault para encapuchadas: proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales, con el fin de borrar las denominaciones varón-mujer. Entonces, por eso ustedes en Facebook verán que hay 45, ¿no? O sea, ya no es LGBT, sino LGBTQ más y otras más, ¿no? En el mundo de Facebook son 45. ¿Qué otra palabra hay que nos hayan puesto en nuestra boca y le hayan cambiado el sentido? ¿Cómo? Género, por ejemplo. Pues no hablamos de sexo, ¿no? Varón, mujer, sino género, y eso ya, según ellos, expande a lo que se nos ocurra, ¿no? Por ejemplo, en Francia hay un señor que primero se autopercibió mujer, hoy se autopercibe caballo y tiene un documental en Netflix. Es decir, es el aplauso a lo, digamos, a la incoherencia, ¿no? ¿Qué otra palabra? LGBT, género, la misma homofobia. ¿Qué es homofobia? Fobia a los homosexuales en el contexto de ellos, pero digamos que se hablaría como de una fobia al hombre, ¿no? Homofobia. Nosotros tenemos fobia al hombre, yo creo que la fobia al hombre la generan las feministas, pero no es algo que nosotros, que corresponda a lo que nos están diciendo. Pero por homofobia, algo que no está ni siquiera en el Código Penal, están llevando a la cárcel a la gente. En Colombia, una rectora de un colegio la llevaron a la cárcel 20 años por homofobia. Y usted ve el Código Penal colombiano y no existe la palabra ahí. Entonces ponen las palabras en la boca nuestra y con eso nos dominan.
¿Cuál es el problema de todo eso que están diciendo? Porque ustedes dicen, pero ¿cómo me dominan si yo, eso es una porquería, a mí no me gusta eso, yo no creo en eso? Porque usted, a base de presión mediática, judicial, estatista, se comporta como si estuviera acorde con esas palabras? Es decir, sabedor de que lo pueden llevar a la cárcel o que puede perder el trabajo o que a su hijo lo pueden sacar del colegio o perder una materia, usted se mueve en el cuadrito que le determinaron en esa cárcel que se llama homofobia. Usted va con pasitos, entonces a usted le dicen homofobia y usted va para atrás. Fascista, racista, porque usted habla de eso y usted es un racista. Y si usted no viene a estas conferencias o no se forma, usted termina arrinconado y no sabe qué hacer y se comporta en el recuadro que le pusieron de homofobia. Lo mismo con LGBT, con fascista, racista, medieval, etc. Es decir, nos tienen atrapados en el marco conceptual que ellos nos construyeron. Increíble, ¿no? Y usted ya habla de LGBT y los menciona como una comunidad. Comunidad es algo así como los salesianos, los agustinos. Yo no le he visto ninguna virtud a eso que llaman comunidad LGBT, o sea, de comunidad no tiene nada. Al contrario, se podría decir como concierto para delinquir, ¿no? Sigue. Entonces, ¿qué hacen con las palabras? Si quieres hacer pensar de la misma forma para someternos a las mismas reglas, reduce el número de palabras y las que uses ponle el significado que tú quieres en la boca de todos. Reducir el número de palabras. Nos han reducido. Por ejemplo, en este estudio, sigue. Atrás. Bueno, sigue. Aquí lo que habla es de una estrategia de los nazis para que a base de repetición nosotros creamos las mentiras. Recordarán ustedes el dicho de que cuando una mentira se repite, se convierte en una verdad, ¿no? Eso viene de los nazis. Sigue. Según un estudio, para leer un libro se necesitan 66,000 palabras y para ver televisión usted solamente usa 600 palabras. Porque usted, ¿qué ve en la televisión? ¿Qué ven ustedes en televisión? Digamos, claro, imágenes, pero por ejemplo, en las novelas mexicanas, antes siempre aparecía un personaje, Lupita o Guadalupe. Hoy aparece un LGBT. ¿Sí o no? No hay novela que no tenga a un miembro del colectivo político de extrema izquierda LGBT. Lo que pasa es que nadie le dice colectivo político de extrema izquierda LGBT, sino le dice son de la comunidad. Entonces, el persecutor es usted, el delincuente es usted, el enfermo es usted porque usted es un homofóbico. Usted tiene una fobia. No sé si se están dando cuenta de la cárcel que nos construyeron, que es más grande que la muralla china y no nos hemos dado cuenta. O sea, mientras no nos liberemos de esto, ellos no necesitan ni siquiera un fusil para dominarnos. Increíble. Sí. Entonces, por eso expandieron el nivel de canales en el sistema de televisión. Tenemos Netflix, tenemos Amazon, tenemos HBO, tenemos Disney, y fuera de eso, cada uno de ellos tiene N.000 programas, o películas o series, sigue. Entonces, en cada serie estará el colectivo político de extrema izquierda LGBT con sus ideas, con la diversidad, con el amor, love is love. Dice, no, pero ¿cómo me voy a ir contra el amor? No, vayan y miren en los hospitales qué pasa con ese amor. Es lo que les comenté ahorita de la colostomía, ¿no? Y al nené que le hacen la operación de cambio de sexo, que no existe la operación de cambio de sexo, lo que existe es una mutilación criminal, terminan en un psiquiátrico a base de medicamentos para dormirlos, para que no se boten por una ventana. Caso psiquiátrico, Ciudad de Manizales, Colombia. Jovencitos mutilados, porque eso sí ya no tiene reversa, por la dichosa operación de cambio de sexo. Sigue.
Entonces, el ascenso de canales y de gente con televisión, para el 2023 tendremos 1.74 miles de millones de televisores en el mundo. ¿Sigue? Entonces, ¿hacia dónde vamos en materia de identidad con esto que está pasando? Porque lo que quieren es, recuerden, la ideología de género no la veamos solo como un problema de homosexualización, sino de ruptura de la identidad para la dominación total. Sí. Por ejemplo, Facebook anunció, esto es de hace poquísimo, esto es de julio 26, la creación de un equipo dedicado al metaverso, es decir, un metauniverso donde la realidad y lo virtual se pule hasta confundirse en una visión de ciencia ficción que ya existe en los videojuegos. El metaverso es el futuro de la red social, según su fundador Max Zuckerberg. Entonces vamos en un universo virtual parecido a los videojuegos. Ustedes saben que una de las causas más importantes en uno de los estados mexicanos de separación de matrimonios es los videojuegos. Los videojuegos es como un cáncer que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces el niño se mete, el niño asesina, el niño persigue mujeres, persigue otros niños, hay de todo también, sexo, de todos los videojuegos. No todos, o sea, cada uno tiene su especificidad, pero curiosamente recordarán ustedes en Europa hace muy poco un joven que se puso un casco, se puso una cámara acá, transmitió por Facebook y fue a matar musulmanes, ¿no? Entonces parecía un videojuego igualito. Esos videojuegos donde aparece un arma y usted va disparando, ¿no? Es decir, la influencia de los videojuegos no la hemos calculado, pero el daño que están haciendo es increíble y Facebook se va a convertir en un mundo paralelo, algo parecido a un videojuego, pero digamos la influencia de Facebook, ustedes saben. ¿Alguien aquí tiene cuenta en Facebook? Levanten la mano, alguno que tenga cuenta en Facebook acá de pronto. Todos, pero ahora usted será un avatar, digamos, tendrá su personaje en ese mundo y en ese mundo nos moveremos, viviremos y existiremos, entre comillas, ¿no? Virtualmente. Entonces recordarán, si ese mundo se va a convertir en su mundo, que es lo que está anunciando Facebook, ¿cómo vamos a vivir en ese mundo virtual con 54 géneros, por ejemplo? ¿No? Es decir, usted en su avatar tendrá la posibilidad de autodefinirse hasta unicornio, ¿no? O sea, es un mundo de la irrealidad. Sigue. Entonces resulta que en el marco de esto que está ocurriendo, el violento poder de lo igual resulta invisible. Es decir, con toda esta estrategia de lenguaje nos están igualando en el pensamiento, porque como decía, así usted no esté de acuerdo, usted actúa como si estuviera. Así usted no esté de acuerdo con el tema LGBT, homofobia, transfobia, usted por el temor y el terror actúa como si lo estuviera. Entonces nos igualaron. Usted puede ser muy católico, muy fervoroso, pero por el terror usted no dice nada, usted se esconde al salir de esta conferencia y dice, no, yo no soy de ellos. Y entonces se iguala sin darse cuenta a lo que sí piensan los militantes de estas ideas. Sigue. Y dice este pensador, este escritor surcoreano, la proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está quejado el cuerpo social. Lo que lo enferma no es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación y de consumo. No es la represión ni la negación, sino la permisividad y la afirmación. Es decir, ustedes no van a encontrar que les digan, no, usted no haga eso, al contrario, lo que sea que a usted se le ocurra, se lo aplauden. Y eso lo igualan en toda la sociedad. Sigue. Entonces, cuando hablamos de reseteo cultural, no estamos hablando de otra cosa, sino de un fenómeno de golpe a la identidad, de un reseteo identitario global, una revolución identitaria. Lo que están buscando en el fondo no es simplemente que un jovencito se homosexualice, sino un reseteo a nuestra identidad. Estamos perdiendo la identidad, digamos, guadalupana, mexicana, cristera, todo eso se está diluyendo porque nos convirtieron en arcilla, en plastilina, que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Si a usted le da terror decir que no está de acuerdo con la homosexualización de sus hijos, y le da terror todo lo demás que hemos mencionado, entonces no dice nada,
Entonces nos están convirtiendo en arcilla, no somos todos igualitos, pensamos igual, actuamos en la práctica igual. Estamos en la era del capitalismo de la vigilancia, donde ya a través de las redes sociales no solamente nos muestran, por ejemplo, qué producto nos gusta, porque ustedes saben que cuando ya te cogen los datos, saben si usted compra zapatos, las señoras carteras, los señores vestidos, lo que sea, entonces le aparecen los vestidos, los más baratos, dónde ir, etcétera. Ya estamos en una etapa superior, que es que a usted le dicen qué hacer, qué pensar, cómo actuar. Por eso surgen estos, el hombre de Nietzsche, es decir, la gente que se pone cuernos, los que se autoperciben Rapunzel, el señor que se autopercibe niña, es oprimir un botón y usted actúa en correspondencia con eso, lo van programando. Sí. Entonces, una antropología que pone en duda su esencia, que habla de un hombre convertido en extraño para sí mismo, y por una economía que habla de mecanismos de control exteriores a la conciencia humana. Hemos llegado a un nivel de control, antes, digamos, la gente decía, no, es que nos van a poner un chip, y con ese chip nos van, no, usted no necesita eso, lo carga todos los días, lo tiene en la manito, y ahí le dictan todo. A mí me ha sorprendido en estos días que hemos estado en gira, que a mí me reporta el celular, o sea, yo no le he metido ninguna información por ningún lado y me dice el celular, usted tiene un vuelo programado para tal. Dice, pero, o sea, ¿de dónde sacan que tengo el vuelo si alguien, un tercero, compró el vuelo? ¿Sí me entienden? O sea, ni siquiera yo. O sea, el nivel de control es impresionante y no nos hemos dado cuenta y nos están dictando todas estas normas de, valga la redundancia, identidad. ¿Cómo sería nuestra identidad? ¿Cómo actuaríamos? Sigue. Y el problema de este reseteo identitario es que está tocando todas las dimensiones del hombre, la histórica, la morfológica, la psicológica, la familiar, la social, la comunitaria. Nos quieren cambiar la identidad desde el lenguaje, desde el trabajo, desde la educación, desde la tecnología, desde el capital, desde la religión. Es decir, nosotros estábamos preocupados por el callo del dedo gordo del pie de un dragón de 2 kilómetros de grande, es decir, por la homosexualización del niño. Sí, claro, es gravísimo, pero el problema es el reseteo identitario total, es decir, modificar nuestra historia, modificar nuestra familia, modificarnos socialmente, modificar el lenguaje, modificar las normas de trabajo, la manera de educar, la tecnología, la religión misma. Ustedes saben que hay Biblia LGBT, por ejemplo, ¿no? Hay iglesias LGBT, hay grupos de presión superfinanciados de la mano de esa fundación que se llama Arcos para venir a comunidades de fe a decirles que no pueden discriminar. Es decir, cambiar el evangelio porque discriminar es otra de estas palabreras. Yo les cuento una cosa, yo soy discriminador profesional y lo digo en pantalla, ¿no? Están filmándolos. Entonces usted dirá, uy, no, pero eso ahorita es un delito discriminador. No. Sí, claro, porque si yo, por ejemplo, aquí en el contexto mexicano, me sirven esa comidita que aquí tiene un nivel de comida impresionante, y eso tiene chile, a mí me puede golpear muy fuerte, entonces a mí me toca discriminar qué como y tener cuidado que no tenga chile, ¿sí? Eso es discriminar. Usted quiere tener que sus hijitos tengan amiguitos que le cojan la manita, que le cojan la colita, que... No, yo no quiero eso. Entonces yo discrimino qué amiguitos tienen, digamos, mis hijos, mis sobrinos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y yo no quiero que tenga cierta clase de amigos, y eso es discriminar. Si usted no discrimina, usted pasa la avenida y lo coge un carro, porque usted tiene que mirar en qué momento tiene la posibilidad, de manera tranquila, de pasar la calle. Es decir, nos mutilaron la capacidad de pensar con el discurso de la discriminación. Increíble. Sigue. Entonces vamos a ver de dónde surgió esto rápidamente. O sea, cómo llegamos a este nivel
de reseteo de la identidad. ¿Sigue? Sigue. Sigue. Este señor Martin Heidegger es un filósofo nazi que rompió con la metafísica de Occidente, cosificó al ser humano y expandió la subjetivación hasta el techo. Es decir, hizo del hombre, en la definición, no la grandeza de lo que somos antropológicamente o religiosamente los que creen en Dios, sino una cosa, sí. Entonces él dice que recordar que la posibilidad que escogiste es una de tantas posibilidades hace que pierda peso la que escogiste. Eso fue escrito hace 100 años, pero si retrotraemos eso a nuestro tiempo, si yo, por ejemplo, escojo ser Rapunzel, por ejemplo, existe el género fluido, ¿no? Entonces yo llegué a Ciudad de México y en Ciudad de México me autopercibí a Samuel, luego me fui a León, ahí me autopercibí Rapunzel, luego pasé a Zacatecas y ahí me autopercibí a Unicornio. Entonces, va fluyendo, ¿no? Según lo que ellos dicen. Entonces, si decimos que recordar la posibilidad que escogiste es una de tantas posibilidades, entonces ese nivel de esquizofrenia en las ideas hace que el hecho de que yo sea hombre pierda peso, porque hay otras posibilidades. ¿Sí me hago entender? Esa es la estrategia. Por eso dice Foucault para Encapuchadas, un libro, proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales para borrar la definición varón-mujer. Es exactamente lo mismo que acabo de decir. Nihilismo puro rompe con la dignidad del ser y dice que el problema de la filosofía no es la verdad, sino el lenguaje. Ustedes recordarán que desde los griegos la filosofía busca la verdad. Aquí ya él dice que es un tema del lenguaje y vea lo que hace con el lenguaje. ¿Sigue? Se inventa una palabra que se llama el Dasein, que es el ser humano, lo define como el ser ahí, el ser en el tiempo. Dice que no somos ser, sino poder ser. No somos ser, sino poder ser. Esa frase no se les hace parecida a alguien. Simón de Beauvoir decía, ¿se acuerdan? No se nace mujer, sino que llega a uno a serlo. Levante la mano la que aquí se autoperciba mujer. Ahora levante la mano las mujeres. Sí, porque uno dice, levante la mano la que se autopercibe y no falta ver allá atrás un hombre. De pronto hay infiltrado, no, o sea, una cosa es autopercibirse y otra cosa es ser, ¿cierto? ¿Alguna de ustedes nació mujer o llegó a serlo? Nacieron. Simón de Beauvoir decía, no se nace mujer, sino que llega uno a serlo. Es una incoherencia, ¿cierto? Ustedes nacieron mujeres. Simón de Beauvoir plagió a Martin Heidegger porque ella tomó esto. Martin Heidegger dice, no somos ser, sino poder ser. Simón de Beauvoir dice, no se nace mujer, sino que llega uno a serlo. Lo plagió. Le hizo una modificación en el contexto de la mujer. Él es el padre del existencialismo, por eso es papá, digamos, de las ideas de Jean-Paul Sartre, Simón de Beauvoir, que eran existencialistas. ¿Sigue? Y él define al hombre, ese Dasein, como el hombre eyectado en el mundo, escupido en el mundo, la cosificación, la subjetivación. Es decir, ya no esa grandeza que tenemos nosotros antropológica y que tenemos del cristianismo, 2000 años de civilización occidental, sino que dice que el hombre es un ser eyectado en el mundo, escupido, vomitado en el mundo. Cuando decimos eso a ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza? O sea, ¿qué se imaginan eso de escupido en el mundo, vomitado en el mundo? Eso es puro existencialismo, ¿no? Pero, ¿qué se imaginan? O sea, en la cabeza, ¿qué se les viene a la mente? El hombre degradado, sin Dios. ¿Cómo? Sin valor. ¿Cómo? Indignidad. Exactamente, ¿qué más? Basura, inyectado, escupido, vomitado en el mundo. Da el poder de las palabras tan impresionante, porque hemos estado hablando de las palabras durante toda la conferencia. Él define al hombre no como hombre, sino como el Dasein, y dice que está escupido en el mundo. Este señor es nazi, escribió esto en el año 1927, en ese libro que se llama Ser y Tiempo. 1927, nazi, el Dasein, el ser eyectado en el mundo, da lo que
encarnado solo unos añitos después. Véalo ahí, el Dasein, los judíos en los campos de concentración. Alguien dijo basura, indignidad, sin Dios. La señora dijo algo que se me escapa. Degradado. Véalo ahí, sigue. El Dasein encarnado, definido en 1927, vuelto una realidad en 1941. Sí. Influencia sobre el existencialismo y sobre la deconstrucción, es decir, el Dasein en los conceptos le da forma al aborto, a todo el tema travesti, transexual, LGBT que se conoce, etc. Ese es el Dasein, el hombre inyectado en el mundo, escupido en el mundo. Suena fuerte decirlo, pero cuando dijeron basura, desafortunadamente, ¿en qué se convierte en un aborto? Es decir, es el hombre cosificado hasta el punto de tratarlo como basura, cuando es la grandeza, ¿no?, del ser humano. Pero estos son los conceptos de un filósofo nazi que rompió la historia para tenernos hoy como estamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la identidad? Sí. Podríamos hacer una conceptualización genérica para decir que es el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman titulares de ideologías, signos, valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida personal. Pero miremoslo un poquito más allá. ¿Sí? El concepto proviene del latín idem, que significa lo mismo. Identidad es idem. Identidad, idem, lo mismo. Vean lo que hacen ellos. Este es uno de los principios que la filosofía clásica occidental ha postulado para generar orden de lo real, del mundo en el que habitamos. Es decir, ese señor es un señor, esa silla es una silla, idem, es lo mismo. ¿Sí? Suena muy sencillo, digamos, muy obvio, pero ese concepto fue el que fracturaron. Entonces, el hombre es hombre, la mujer es mujer, la silla es silla, y eso nos genera un orden de lo real. Pero vean lo que hacen ellos. Cada entidad es idéntica a sí misma. Una entidad o ente del latín es algo que es de alguna manera determinada o que existe. ¿Sigue? Entonces, estos autores, como Martin Heidegger, propuso una ruptura entre eso mismo. Entonces, el acto de ser es la redundancia, y el ente es lo que es. Eso lo rompieron. Es decir, el acto de ser, yo que soy hombre. ¿Y qué soy? Hombre. ¿Qué pasa con todo eso que estamos viviendo? El acto de ser hombre. ¿Y qué es? Niña. Es lo que ellos rompen. El acto de ser que soy hombre. ¿Y qué es unicornio? El acto de ser es Rapunzel. Es decir, ellos rompieron la identidad, el ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, este transexual que les mostré hace un ratito se define como una niña con pipí. Entonces, es un hombre, pero se define como niña o como mujer. Rompieron el significado de la identidad, idéntico a sí mismo. Entonces, no es idéntico a sí mismo, es otra cosa. Y eso generó algo en la sociedad. Así que, por ejemplo, el feto en gestación, esta es una trampa de esa ruptura de la identidad en los movimientos pro vida. El feto en gestación lo definen ellos como si fuera algo que está por volverse hombre, pero que no se ha vuelto. Entonces, por eso podemos eliminarlo. ¿Sí? ¿Sigue? La política de identidad se aferró a este tema de la división y es una amenaza que enfrenta todas nuestras sociedades por el no reconocimiento de la dignidad universal. Sigue. Will Durant decía, una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro. Era más inesperado, era que las amenazas a la democracia surgieran dentro de las propias democracias consolidadas. Este problema de identidad puede hacer que se pulverice México en familias enteras
sociedades enteras, porque este nivel de sofisticación en la batalla cultural, muy poquitos lo manejan y hace que con los conceptos nos dominen y estén pulverizando a tantas familias, a tantos jovencitos y a las sociedades enteras, no solo México, sino todos nuestros países. Por eso es imperativo que despertemos. La batalla del lenguaje hay que darla de inmediato, pero con LGBT, homofobia, fascista, nazista y demás, porque en nombre de este reconocimiento sectorizado están rompiendo el reconocimiento a la dignidad universal que es la que debemos tener todos, en este caso como mexicanos. Defendamos a México, llevemos la bandera en el corazón y sostengamos la patria porque esta gente viene por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por tu esfuerzo y tu entrega a esta causa. Les recordamos que tenemos 15 minutos para hacerle preguntas a Samuel. Por favor, que sean breves y concisas. Levanten su mano para que los puedan identificar. Gracias, Samuel, por tu charla. ¿Existe algún glosario o alguna terminología correcta que vamos a usar? Porque bueno, hemos visto cómo la ley ahora habla del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual es incorrecto también. Y familias diversas y todo ese término que nos está invadiendo por todos lados. No sé si existe algo para no caer en esos errores donde podamos ampliar más esos términos correctos. No existe, no lo conozco. Desde el Instituto de Investigación Social sigue. Bueno, esta es mi página, pero la página del instituto, digamos, para los que quieran adquirir el libro, está acá. En la segunda hoja está la página del Instituto de Social Investigation.org. El proceso de trabajar en algo así como lo que mencionas se trató de hacer con unos alumnos de un diplomado, pero no lo hemos terminado, digamos, pero sí es muy necesario. Eso que estás diciendo no existe, no lo conozco. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, hola Samuel, muchas gracias por la ponencia, interesante. Yo soy padre de familia, de hecho vengo con mi hija y una compañerita. ¿Qué literatura tú me recomendarías o recomendarías una para cultivarme más yo y otra para ir preparando a mi hija desde este momento, porque está en secundaria y este problema ya se nota, bueno, desde primaria, ya los niños están confundidos. Cuando yo iba a la escuela, no hace tiempo, hace mucho, era poco el niño que, pues, era homosexual, el niño que era manerado, o como le decíamos, pues el poquito del salón o del barrio, pero eran muy contados. Y ahorita ya el internet, las canciones, la misma televisión, las caricaturas, ya empiezan ya el niño ya a como irlo preparando, caminando, para que se vaya inclinando a cierto mensaje. Mi duda es una pregunta, ¿cómo podemos revertir eso? Sé que cultivándonos, pero ¿qué literatura tú me recomendarías para mi niña ahorita de 12 años o para mí también? Bueno, yo quiero dar, para responder la pregunta de nuestro amigo, una respuesta a una pregunta de una señora que se comunicó conmigo después de una entrevista en un medio de comunicación de estos de alto alcance, y ella me preguntó lo mismo. Me dijo, hay un libro con el cual yo me pueda formar para trabajar con mi niña tiene 5 años, ¿o has escrito algo para niños? Me preguntaron. No existe un libro que sea como, por decir algo, para niños. Desafortunadamente nosotros, y con nosotros digo a todos los que hacemos lo que ustedes están viendo acá, no se manejan el nivel de presupuestos para que uno pueda como estar permanentemente haciendo publicaciones como la que dijo el señor y la que ahora menciona el otro
otro señor. Pero le dije, explícale a tu niña en términos de mamá este tema. Entonces ella dijo, pero ¿cómo? Piensa como mamá, ¿cómo le explicarías a tu hija para prevenirles de este problema? Entonces ella lo que hizo, el papá de azul, la mamita de rosado, los hijitos. Cosa curiosa, cuando ella hizo eso con su niña, se dio cuenta que la niña ya estaba empezando a tener deformaciones en la identidad de lo que era familia, porque los emoticones de Instagram tienen familia de, comillas, familia, de papá, papá, mamá, mamá, niños, y la niña ya pensaba que eso era una realidad porque Instagram se lo mostraba así. Entonces, el tema es tan delicado y se ha capilarizado tanto, es decir, llega hasta el rincón más de su casa, que si usted no hace algo parecido a lo de esta señora, aunque sus hijitos le den la palmadita en la espalda a usted diciéndole que sí, que lo que usted piensa está muy lindo, piensa en otra cosa. Programas o series como Sex Education, no sé si alguien la ha visto en Netflix, es un colegio donde hay un joven que es el que le hace terapia sexual a todos sus compañeros y dentro de lo cual pues hay la permisividad total, como dije ahorita, es decir, si eres homosexual está muy bien, si eres lesbiana está muy bien, si eres todo está muy bien, si tienes masturbación, anticonceptivos, aborto, o sea, todo el paquete completo con los mejores actores del momento. La protagonista es una de las que era la protagonista de Archivos X, el protagonista es del Niño de Pijama de Rayas, con la mejor música, las mejores bandas sonoras, es una superproducción inglesa. Los niños lloran viendo eso, emocionados por el amor que es amor, y me he encontrado enteros, estoy hablando de niños de 12, 13 años, donde todo el mundo, su principal serie es Sex Education. Es decir, queridos padres de familia, me duele decirlo, digamos, pero si usted, todas nuestras nuevas generaciones están inoculadas con eso. Y si usted no se sienta a explicarle, así como hizo esta señora, es posible que pierda a su hijo en manos de este cáncer cultural. El tema se capilarizó a unos niveles detestables, digamos, en esos términos. No tengo el libro, espero algún día hacerlo, lo mismo que el otro, porque los, digamos, tenemos, y eso que nosotros tenemos un instituto de formación, es decir, formamos a la gente en estos temas, porque esto que estamos haciendo es una eventualidad. Como decía al principio, usted puede salir de aquí por la noche, ve Betty la Fea y se olvidó de todo esto, ¿no? Pero cuando usted se empieza a formar 3 meses en un curso especializado, 6 meses en un diplomado, usted tiene ya la capacidad de argumentativa de hacerle, digamos, un poco igualdad de armas con la contraparte, ¿no? Como en los, cuando habían los duelos, ¿no? Igualdad de armas, ellos tienen una espada, bueno, usted también, ellos tienen un tanque de guerra, bueno, usted también tiene los argumentos. En este momento nos vinieron con tanques de guerra y Mirage, y usted tiene un tenedor tratando de ver cómo hace. Entonces nos toca formarnos. Muchas gracias, Samuel. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo tengo duda, bueno, no entendí bien como la relación entre el concepto del Dasein y el aborto, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que tú estés vivo en el mundo? O sea, que es, claro, el existencialismo de John Paul Sartre, creo que después, y entre que, o sea, aunque estés vivo en el mundo, no tienen, o sea, ¿dónde está el derecho a matarte, no? Esa es una, ¿no? Luego, la otra era, de a una nomás. bueno, a ver. No, mentiras. No, o sea, ¿qué es lo incorrecto entre la distinción que hace Heidegger entre el acto del ser, ¿no? Y esto digo porque es incorrecto porque yo creo que sí hay que hacer esta distinción, porque por ejemplo el día de hoy, que vivimos en una sociedad muy infantilizada, tenemos, o sea, niños jugando a ser hombres y hombres jugando a ser niños, ¿no? Entonces, si
si hay diferencia entre el ser y el acto de ser, entonces, ¿por qué ese término es incorrecto? Esas son las preguntas. Súper, buenísimas preguntas. ¿Me recuerdas la primera? ¿Qué tiene que ver el concepto del Dasein? No, la primera. Ah, sí, es la primera. ¿Qué tiene que ver el concepto del Dasein con el aborto? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver que Ah, ok. se vive en el mundo con que alguien tenga derecho a matar? Exactamente. Tiene que ver en el siguiente sentido. Una cosa es el ser humano con su dignidad, el ser humano con su grandiosidad, digamos, de hijo de Dios. Y otra cosa es cuando tú a ese ser humano lo reduces casi que a ser basura y una cosa. Es la cosificación del ser humano. Si tú cosificas al ser humano, tú puedes hacer con el ser humano lo que quieras. Si la sociedad, si nosotros todos nos cosificamos, apaga y vámonos. O sea, puede pasar lo que sea, ¿no? Entonces, por eso decía, no solamente es la conceptualización de la permisividad del aborto, sino de todo lo demás, el concepto del LGBT, el transexualismo, las drogas, todo, porque es la cosificación. Estamos escupidos del mundo, somos una cosa, alguien decía basura, desecho, desperdicio. En ese sentido se abre la compuerta, ¿no? Eres una cosa, haz lo que quieras, ¿no? Y en el tema, tú mismo diste la respuesta en el tema de la diferencia entre el hecho de ser y lo que se es. Porque el hecho de ser, por ejemplo, cuando tú hablabas de un niño que quiere ser adulto, el hecho de ser es que es un niño. El acto de ser es un niño. Pero como hubo la distinción, el acto de ser es que es un niño y que es un adulto, es decir, rompió, ¿sí me entiendes? Por eso es que nosotros deberíamos apretar el significado para que identidad fuera lo que es. Aquí ya no es lo mismo, ¿me entiendes? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Son tres? Por las tres en una. ¿Qué es la finalidad de este movimiento transexual, de este movimiento de LGBT? O sea, ¿qué finalidad hay detrás de esto? ¿Quién está detrás? ¿Quién se beneficia con estos movimientos y por qué? O sea, por ejemplo, yo qué le voy a decir a mi hijo, no hagas caso a esto porque a mí siempre que tú seas y no queremos saber quién está detrás de esto, qué finalidad tiene, por qué se está llevando a cabo estos movimientos mundiales. Perfecto. Digamos, tu pregunta resume un poco el mensaje que queremos dejar con esta conferencia, y es que mientras nosotros hemos estado preocupados lícitamente por la homosexualización de nuestros niños y jóvenes, es decir, está muy mal, eso no era el fin último. El fin último es que nosotros todos nos convirtamos en plastilina manipulable, en arcilla. Porque una persona que rompe su identidad, como lo hemos mencionado ahorita, con la definición de identidad, es una persona vulnerable a lo que quieras. Es una hoja seca que se lleva al viento. Es una persona en manos de lo que se te ocurra. Entonces, la finalidad es la disolución del ser humano con todas sus potencialidades para convertirlo en una cosa manipulable. Es decir, tú decías, ¿y quién está detrás? Pues detrás está gente que quiere la dominación total. Es decir, ¿para qué los movimientos transexuales? Para convertirnos en arcillas. ¿Para qué? Para la dominación total. Ahora, ¿cuál es el personaje, los personajes, las fundaciones, las organizaciones, los temas supranacionales? Bueno, hay muchísimos. Uno es la ONU. O sea, nosotros nos venden por un lado el tema de la UNESCO, entonces los niños, la educación, y por el otro lado, la UNESCO patrocina a una organización que se llama
GALE, por sus siglas en inglés, Global Alliance for LGBT Education, Alianza Global para la Educación LGBT, donde lo que hacen es romper con la sociedad, con todo esto que yo les mencioné hoy. Eso hace la ONU. Increíble, ¿no? Es decir, a ti no te van a patrocinar para algo como el Instituto de Investigación Social, donde estamos con Sara, sino para GALE. GALE y la ONU fue la que inoculó en todos nuestros países estas cartillas de ideología de género. Entonces, ¿qué hacen de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos? Arcilla manipulable para la dominación de estos grupos supranacionales. No, mi pregunta, Samuel, es, hace poco vimos este tema Disculpa, ¿qué edad tienes? 11 años. Atiendo desde los 12. No, mentiras, tranquilo. Discriminación. Hace Sí. poco vi este tema por mi maestra y no me pareció mal. Lo que a mí no me gustó fue que diera su opinión, que lo representara como si estuviera bien. Nos dijo todos que si nosotros queríamos ser así, es totalmente normal, que estuviéramos tranquilos, que no había por qué sentirnos cohibidos ni nada de eso. Yo no estoy de acuerdo con eso y siento que muchos de mis compañeras, más que nada, se sienten como identificadas con ella. Y siento que se podrían, no sé, como tomar un ejemplo en ella y al ser así, tomar esas palabras que dijo que no está nada mal y mis compañeras hacerlo. ¿En qué puedo ayudar yo? Es mi pregunta. Bueno, no sé si lo entendí bien o si todos lo entendimos, pero estamos hablando de un niño de 11 años que tiene una profesora que le dice que todas estas cosas están muy bien y que sus compañeritas están de acuerdo. Sí es así, ¿cierto? Vea la situación en la que estamos, es decir, no estamos hablando de universitarios, no estamos hablando de niños de 11 años. Este niño, gracias a sus padres, tiene unos conceptos claros y dice, eso que yo escucho, digamos, lo voy a decir en otras palabras, me suena como sospechoso y veo que mis compañeras lo aplauden. ¿Qué podría hacer un niño como este? Actuar en consecuencia, es decir, decirle a su profesora, yo venía hablando con los jovencitos que nos están, digamos, anfitrionando, que fuimos a la comida, y anoche me decían, no, es que yo ha llegado al punto en que el profesor prefiere omitir este tipo de comentarios, porque yo siempre le digo que eso no es así, le argumento por qué no es así. Entonces, a estos niñitos hay que darles los argumentos para que en un sano debate venzan a la contraparte. Uno dirá, no, pero si es un niño, ¿cómo pone? No, mire lo que está pasando, lo acababa yo de decir, que estas generaciones son las generaciones sex education, ¿no? Es decir, los educan para caer en todas estas porquerías. Eso que suena, es una... ¿Qué? Tren, ferrocarril. ¿Hay tren acá? No sabía, qué pena. Yo creí que me estaban poniendo banda sonora lo que estaba diciendo. Entonces, los papitos están por ahí del niño. ¿Con tu tía? Eso, entonces, a niños como él que tienen todavía el uso del sentido común, hay que ayudarles formándolos, hay que ver si el niño está en la capacidad de asumir la situación solito, o si como papás hay que pasarle una queja al profesor, a la rectoría del colegio, como se llaman aquí las directivas. Pero el tema es así, yo por eso decía, como nos callamos todo y miramos para otro lado, nuestros niños caen sí así o sí en esto, porque hay niños que aguantan un empate, pero viene el segundo, el tercero y aflojan, ¿no? Entonces, es imperativo estar muy pendientes de nuestros niñitos porque lo que está viviendo lo viven todos y unos no dicen, entonces toca estar en diálogo con ellos. Y que los adultos tomen, o sea, a los 11 años todavía el adulto puede tomar la rienda del asunto, es decir, y quejarse, ir
hablar con los profesores, decirles que eso no es para niños, que eso no está bien, que así no son las cosas. Y el niño también, ¿no? Entonces se va haciendo un frente y unirse entre ustedes. Únanse para que como bloque defendamos eso. Señorita. Hola. Samuel, buenas noches. Buenas. Hasta que se me concedió conocerte. Soy colombiana también y estaba pensando en cómo es desarrollar o establecer o proponer una estrategia de diálogo y de unidad en la que podamos desenmascarar el verdadero propósito de estas nuevas políticas. En mi trabajo tengo 22 personas en contra porque no es lo correcto, aparentemente, ¿no? Y entonces se acaloran los humos, terminamos discutiendo y al fin terminamos sintiendo que los que estamos mal somos los que defendemos el derecho y el bienestar. A mí el tema del movimiento, el tema, me parece que nos faltaría un establecimiento usemos la palabra comunidad, en donde se apoya a la persona que piensa diferente y no que se le señale, porque yo conviví con una persona trans, una persona que nació hombre, se convirtió en mujer, está reclamando el derecho a cambio de sexo. Su pareja en ese momento era una mujer que se hormonizó a hombre, y el sufrimiento psicológico del no saber, lo que tú has dicho durante toda tu ponencia, ¿no? La pérdida de la identidad, el estar en un punto intermedio en el que no soy ni esto ni lo otro, en el que sufro porque no soy suficientemente hombre, ¿no? Y no soy suficientemente mujer para menstruar y sentir un cólico menstrual. Y lo fantaseaba porque tenía toallas higiénicas en el baño, ¿no? Entonces es un tema de salud mental generalizado, normalizado, pero en el que no se nos permite un diálogo porque nosotros somos los que queremos hacerles daño por no permitirles su libertad. Entonces, en resumen, es cómo proponer una forma de desenmascarar sin que se sientan agredidos, discriminados, excluidos, burlados, ¿sí? Con la arrogancia que aparentemente tenemos los pro vida. Sí, muy buena pregunta. Yo inclusive tengo una entrevista en mi canal de YouTube, a no ser que me la hayan bajado, censurado, a un transexual. Yo me reuní con un transexual para hablar con él, porque es un señor mayor que, digamos, se ha dedicado en realidad a ese tipo de prostitución, digamos, de ser un hombre que aparenta ser mujer. Se mutiló su miembro, a raíz de eso tiene problemas de salud, porque eso genera unos problemas de salud gravísimos, y vive en ese mundo, ¿no? O sea, él ya, ese es su mundo, lleva toda su vida en eso, pero él decía que no existía el cambio de sexo, que eso no existía, que él usó una palabra un poco más fuerte que mutilarse, que se me escapa. Y bueno, aquí, todos estos grupos, digamos, no me refiero a la persona que desafortunadamente se convierte en víctima del discurso, sino a los que lo manipulan. Son grupos que se alimentan del odio y del resentimiento y de la división. Una de nuestras estrategias debe ser, en medio de la situación tan complicada, el respeto y el amor, digamos, el amor entendido desde el punto de vista cristiano, ¿no? No es fácil porque son situaciones muy complicadas, pero solamente el amor cristiano nos puede sostener en estas situaciones de familia que se tornan muy difíciles. Sin embargo, la manera de diluir el discurso de la contraparte es con argumentos. Yo, por ejemplo, cuando hice esto, son 3 libritos, este es el primero, solamente con la definición del sujeto de la persecución. Yo he recibido, inclusive por ahí tengo en el WhatsApp porque me escriben y todo, porque mire, estos grupos y estas personas viven de la victimización, pero cuando tú defines
que tú, como heterosexual, eres sujeto de persecución, lo que haces es cambiarle el discurso totalmente. Porque estás diciendo, no, es que el que están persiguiendo es a mí. Eso lo han recibido con un odio visceral. Yo no pude lanzar esto en Colombia porque amenazaron con boicotear la Feria del Libro de Bogotá, que era donde iba a ser el lanzamiento. Porque la batalla está en las ideas. Y solamente el hecho de voltearles la estrategia, pues genera un odio tremendo porque ellos sí lo entienden. Nosotros estamos hasta ahora medio formando, pero ellos sí entienden qué es lo que han hecho. Entonces el tema es sofisticar el discurso nuestro, formarnos y brindar el amor y la comprensión humana. Yo, a veces cuando yo hago estas conferencias y digo cosas de alguno de esta casuística, es decir, de estos ejemplos, pues la gente suelta la risa o algo. Yo no lo hago con términos, digamos, de burla de la situación de alguien, sino del tema casuístico. O sea, uno con casuística entiende, con ejemplos entiende, pero nosotros tenemos que tener una comprensión que va en lo que sí somos y es hijos de la civilización cristiana, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? No vamos a salir de aquí a tratar mal a alguien o algo así, sino como el niño mismo dio el ejemplo, ¿no? Él decía, no, es que yo veo que esto no, y así mismo uno le puede hablar a los profesores, a los rectores, y de esa manera vamos venciendo, pero el problema es que nosotros le hemos dado la espalda a la situación. Entonces, está ocurriendo algo en un colegio, no decimos nada. Trabajo, no decimos nada. Así tengamos 22 amigos en contra, hay que decir, o sea, con respeto, con argumentos. La gente está viviendo un episodio de propaganda superior a la propaganda sobre la Alemania nazi. A base de propaganda, a la nación alemana la convirtieron en una máquina de matar por ley. Era ley. Digamos, la ley amparaba todo lo que hicieron. Hoy la ley ampara estos asesinatos por ejemplo, el aborto, que es un crimen miserable, o sea, es lo peor que puede haber en nuestra sociedad. O sea, deberíamos estarnos rasgando las vestiduras y estamos mirando para otro lado, Betty la fea, ¿no? Entonces, el episodio de propaganda es tan fuerte que nos tienen aletargados. Bueno, como dicen allí en las cantinas, la última y nos vamos. Samuel, muchas gracias. Pues ahora sí, como decía Sara, para pasar a la acción y un poco apoyando también, como decía, la última participación, cómo entrar en una comunidad y jugando con estas mismas reglas con las que los demás juegan, cómo entramos en una comunidad en la que podamos acceder a contenidos de valor, contenidos que nos hagan reflexionar para nosotros como familia, para nuestros hijos, quizá una comunidad en la que podamos poner al servicio de los demás. Oye, pues están estas series de televisión o estas películas o estos videos de YouTube en los que podemos nosotros irnos formando e ir formando a nuestros amigos, quizá a nuestros familiares, y en los que podamos ir aportando ideas, porque finalmente este desarraigo que nos está pegando es desarraigarnos de la identidad, de la familia. Estos ya no están pensando incluso en quedarse en una ciudad, en un pedazo de tierra, en su familia, sino en un día vivir otro día en otra ciudad, incluso una pensión, o no estar pensando en esto y estar en comunidades virtuales que al final de cuentas no les permitan luego y defender sus derechos, ¿no? Ciertamente este monstruo que está mucho más allá de lo que vemos, pero que finalmente lo que pretende es deshumanizar, quitar, porque este juego de las comunidades que no lo son virtuales, en las que no se conocen,
y en las que no se echan mano realmente unos a otros, lo que terminan haciendo es individual y quitarle la identidad a cada persona y poderla hacer tan manipulable como decir, bueno, ya llegaste a los 60, a los 80, no tienes una pensión, no tienes de qué vivir a casa y te la pasaste viviendo el momento sin pensar en un futuro y sin tener algo por qué. Entonces, no sé, este debate o continuarlo dentro de una comunidad quizás podría funcionar, digo, seguramente que ya existen, no sé si ya existe alguna y en la que podamos irnos sumando, ¿no? Bueno, nosotros en el instituto, la verdad es que se ha venido dando ese fenómeno porque el Instituto de Investigación Social, que aquí en México lo constituimos como Instituto Hispanoamericano de Investigación Social, tiene diferentes programas, es decir, cursos especializados, diplomados, y se generó tal nivel de familiaridad entre la gente que está con nosotros que la gira que hicimos ahorita fue hecha en un 95% por egresados. Es decir, la gira del Instituto de Investigación Social fue hecha por egresados, excepto, digamos, este evento que es como un plus, un adicional que ya mañana nos vamos, pero se ha venido generando eso, ¿no? Es decir, lo que empezó virtual se está aterrizando a realidades. Y lo que les mencionó Sara hace un rato del curso de militancia Provida, queremos a raíz de esta gira invitar por lo menos a 100 personas de cada ciudad, por ejemplo 100 de Guadalajara, a hacerlo. Es un curso muy económico, es decir, de $30, creo que eso es como 500 pesos o algo así. Es un curso, digamos, de choque en el sentido de que es un curso corto, donde queremos que estén al menos 100 personas de cada ciudad y donde vayamos construyendo esa comunidad de gente informada realmente, porque hay muchísima desinformación, muchísimos grupos, yo soy también católico practicante, pero uno ve parroquias, grupos, comunidades que no tienen ni idea de esto que estamos hablando acá y que no solamente no tienen ni idea, sino que combaten el que tú lo combatas, increíble. Y eso se da por la desinformación. Cuando tú tienes los argumentos, la gente entra en otra dimensión, ¿no? Entonces vamos a lanzar ese curso de militancia Provida, que es como un paso adelante, es decir, es invitarlo a actuar en consecuencia sobre la base de las ideas y de la formación. Eso la verdad se va a lanzar dentro de muy poquito, es un curso corto, es un curso para generar lazos, tener más o menos 100 amigos en cada una de estas ciudades y hacer algo que no hace ninguno de nuestros amigos, pero que deberíamos empezar a construir entre todos, y es procesos. Es decir, nosotros venimos a un evento de estos, es una eventualidad, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, mi compatriota dijo, listo, por fin nos encontramos, ¿no? Es un evento, ¿no? Pero si generamos procesos de formación, esos procesos nos llevan a hilar los lazos para convertir en comunidad todo esto que se está haciendo. Nosotros tenemos a hoy estudiantes de 50 países, es decir, el tema nunca lo dimensionamos a esa escala. Segundo país que más alumnos tenemos es México. Se constituyó el instituto en México, es decir, estamos operando a nivel local. Yo tengo la residencia mexicana. Ya casi puedo decir, órale, así con toda la fluidez. Lo que queremos es impactar a México con esto, para que México, que es una potencia cultural, nos empuje a todos los demás pueblos de Hispanoamérica. Entonces, eso que tú preguntas es lo que estamos construyendo. Ojalá todos acá, los que puedan, se puedan inscribir a ese curso de militancia provida que está en la página entre lunes y martes. Nuestra página, socialinvestigation, se escribe .org, socialinvestigation.org. Somos una entidad única en el planeta en este momento, en este sentido, ¿no? Es decir, hacemos eventos, procesos, formación, hemos generado una red con la gente que es egresada, tenemos un obispo egresado del instituto, un señor Talamantes de Monterrey, o está en Monterrey,
Es decir, hemos venido capilarizándonos también. Sí, sí. Buenas noches. Esto no solamente veo, ya que se está, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas, y desgraciadamente, pues estamos como tratando de orientar a nuestros sobrinos de que esto se viene fuerte, de que no es lo primero que ven. Y mi sobrinita se tocó en el catecismo de la iglesia para formarlos más cristianamente. Le dije a mi cuñada, no, tienes que empujar por ahí, ¿no? El maestro que le tocó en este ciclo del catecismo es homosexual, lo cual lo conozco, me cae muy bien, es un lindo muchacho, y mi sobrina me dice, ¿sabes qué? Tía, pasa que cuando comienza la clase, a las niñas nos dice, bienvenido Andrea, bienvenido Sofía, y a los niños, bienvenida Ricardo. Al principio me dice mi sobrina, pensé que se confundió. Después le dije que esperar, probablemente se equivocó. 5 clases, 6 clases, nada. Todas las mamás aplaudiéndolo. O sea, ay, tu profe, qué lindo, qué padre, que está usted muy... y yo le explicamos a mi sobrina, mira, esto viene fuerte y no es por lo primero que te vas a topar. Yo decidí a ir a hablar con el sacerdote le dije, para evitar represalias, le dije a mi cuñada, ¿Era el colegio católico? No, es la iglesia, es el catecismo en la iglesia. El catecismo, va al catecismo en la parroquia. Ah, es el catequista. El catequista, Wow. Su maestro del catecismo, dentro de la iglesia católica en la parroquia a la que pertenecemos, bueno, que vamos a misa. Yo dije hace un ratito que estamos plagados en las parroquias de feministas. Conozco al chico, es del grupo de teatro, me cae muy bien, es un lindo muchacho. Entonces le dije a mi cuñada, mira, todas las mamás en el chat aplaudiendo todo. Fui a hablar con el sacerdote y le dije, pues pasa esto y esto, y yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo. O sea, el español ya está, la Real Academia no ha... Entonces, pues no es... ¿Para qué mandan a mi cuña, a mi sobrina, a que estudie español y obtiene un buen resultado si acá le van a deformar el lenguaje? Le dije al padre, mire padre, pasa esto y esto. Le pido que por favor usted en amor y caridad, pues contacto, que usted tiene más que yo, hable con él. Y pues yo creo que sí lo hizo el padre, pero me dijo, no, qué bueno que me dices, esto no puede estar pasando y no se tiene problema de parroquia, ¿verdad? Pero al día siguiente era la clase y una niña muy valiente le dijo, profesor, muy buenos días, pero me llamo fulanita y me sentiría muchísimo más cómoda si me dice bienvenida, no bienvenido. Una niña muy valiente. Y, no, disculpen, es que yo me refería a todos, es que no le ponía la S, o sea, obvio no, eran ya 6 clases, 6 semanas. Y el chico pues se disculpó y yo creo que el sacerdote habló con él, pero realmente ya esto era dentro de una parroquia, en el catecismo, en las clases de catecismo, a chiquitos que van para primera comunión. Aquí hay una diferencia entre, digamos, no se puede malinterpretar la misericordia, ¿no? O quieres vender a tus hijos o nos entendemos, o sea, digamos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, si yo tuviera mis sobrinos, mis hijos ahí, pues me dan muchísima pena. En la clase 1, pero nosotros tenemos la presunción de inocencia por el otro, que digamos, está bien, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y yo los invito en esta charla a que tomen la determinación. O sea, ya llegó el momento de decir, bueno, ya, listo, suficiente. Los sujetos de persecución somos nosotros. Si esa niña no tiene más respaldo, la hacen regular, es decir, la hacen cambiar de posición, y aquí hay que decir las cosas como son. Eso no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Entonces aquí se confunde el tema, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, es comunista, pero es mi amigo. Es decir, usted es amigo de alguien que aprueba el asesinato en masa, que aprueba la expropiación, que aprueba, digamos, la eliminación de la propiedad privada. Usted es amigo de eso. Está usted muy mal de discernimiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que el muchacho es tan lindo, buena gente, divino, y está haciendo esto con los niños,
es un criminal. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que pasa es que ahora nos lo ponen en rosado, pero el tema es delicadísimo, delicadísimo. Eso no se puede permitir de ninguna forma, verticalmente. Yo invito a los hombres a que sean masculinos y sean hombres y defiendan a sus familias, y a las mujeres a que sean femeninas y brinden todo lo bonito que tienen como mujeres. Pero llegó la hora de que los hombres seamos hombres, porque nos han diluido la masculinidad a base de propaganda. Hola Samuel, yo tengo una duda. ¿Por qué dicen que la homosexualidad es antinatural si, según un artículo de National Geographic, más de 500 especies de animales han presentado estos comportamientos? Bueno, National Geographic desafortunadamente es una organización que cayó rendida en las ideologías. Hace poco sacaron una revista cuyo título era Género, la Revolución. Y entonces hablaban de esto, ¿no? De que había bisexual, transexual, binario, no sé qué, cosa que no es científica. Y, por ejemplo, si hubiese una especie que tuviera algún tipo de comportamiento homosexual, yo doy el ejemplo de lo que pasa con las relaciones homosexuales. Es decir, uno no puede comparar, por eso hay que tener discernimiento, una cucaracha con un ser humano. Ahí viene el Dasein. Entonces, no es que los moluscos, los caracoles, se arrastran y echan baba. Ah, sí, ese es igual a mi suegro. No, o sea, uno no puede hacer ese tipo de comparaciones. ¿Sí? O sea, hay que, porque con esos discursos es que nos confunden. National Geographic está completamente secuestrado por la ideología. Hace años a uno le hablaban de delfines, leones, África, los paisajes, el fondo del mar. Hoy le hablan de LGBT, y eso que la versión en televisión es peor, ¿no? Porque tienen un documental donde llevan a una actriz más o menos reconocida a países como Japón, donde muestran el problema de la soledad de la gente, y entonces cómo tienen lugares donde van a escuchar sonidos, digamos, de relaciones sexuales, de cosas así, para distraerse, así como lo que mencioné del holograma, y llaman, ¿no? Dicen, o sea, no hablan de ciencia por ningún lado, dicen esto es revolución, y eso es National Geographic. Entonces hay que ver, porque eso es una falacia de autoridad. Es decir, si una organización, una persona tiene autoridad y dice tal cosa, entonces nos legitima el discurso. No, hay que tener discernimiento, ¿no? Y National Geographic desafortunadamente perdió todo el peso que tenía en otra época. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.